Bienvenidos a una edición más. Esta es la novena edición de la historia del M-19, contada por sus protagonistas aquí en SBC Noticias. Y como siempre, el doctor Emiro Bravo Muñoz, abogado, egresado de la Universidad Surcolombiana, que es la persona que estuvo militando en el M-19, pues es el que nos sigue esta historia. Doctor Emiro, bienvenido a SBC Noticias. Muy buenos días, doctor Santiago. Gracias a usted, a SBC Noticias y a ustedes, amable audiencia, por escucharnos, por vernos. Gracias y buenos días. Bueno, ahí la historia de en la pasada, en la octava edición, la octava parte, nos quedó en esta década de los años 80, cuando se inician los primeros diálogos con el gobierno de Belisario Betancur. Salen amnistiados la mayoría de comandantes del M-19 y toda la militancia que estaba presa en las cárceles, sobre todo en Bogotá, que era donde estaban concentrados la mayoría, salen libres por la ley 135 que Belisario Betancur gestiona ante el Congreso de la República. Salen a la vida civil nuevamente, pero se reactiva nuevamente su accionar guerrillero, pero también se abre una apertura con diálogos con las FARC, con el ELN, con el mismo M-19, por supuesto, con todos los grupos armados alzados en armas en esa época, algo que ahora le están criticando al presidente, que por qué habla con todos. Pues Belisario también habló con todos los grupos armados en esos años, porque de eso se trataba, de escucharlos a todos, a ver si se llegaban a un acuerdo. Fue muy fructífero esos años de los 80 para la apertura de los diálogos de paz, ¿no? Sí, señor. Los años 80, la década del 80, yo pienso que en esta historia que estamos tratando de contar acá, es muy clave esa década. No solo para el M-19, que es la historia que estamos haciendo, sino sí, para el país. Pensemos en algunas cosas de la década del 80. De parte de la organización, en esta década muere en un accidente de tránsito viajando para Panamá. Un accidente aéreo. Un accidente aéreo. Sí. En una avioneta que partió de Colombia para Panamá. Algunos dicen que llevaba una platica, otros que iba a ser menesteres propios de un comandante guerrillero. Lo cierto es que él muere en 1983 en ese accidente, en esa avioneta. Pero, ¿quién murió? ¿Quién murió ya? Jaime Bate Mancallón, comandante general, fundador del M-19. Jaime Bateman, sí, el flaco, comandante Pablo. Sí. Pero nosotros siempre, yo personalmente pensaba mucho, en un accidente aéreo murió Jaime Roldós, que fue presidente del Ecuador. 2 años antes. Un hombre progresista en la época, y ya lo asesinaron en un avión, en el avión. Otro progresista de la época antiimperialista, Omar Torrijos, presidente de Panamá, el general Torrijos, también por eso al mismo tiempo estalló un avión en el aire y él murió en un avión. Claro. Podríamos hablar de otros, pero miren ustedes que estaban de moda matar líderes latinoamericanos en accidentes aéreos. El mes de abril es un mes muy clave para Jaime Bateman. Nació en abril, murió en abril, sí, fue fundador del 19 de abril. ¿Qué cosas de la vida? Coincidencia. En 1983 muere Bate Mancallón. Sí. Jaime Bate Mancallón. El segundo al mando asume la comandancia general Iván Marino Ospina. En esta misma década muere Iván Marino Ospina. Antes de adelantarnos. Perdón, primero el segundo al mando, sí, era... Sí, Iván, el tercero era Álvaro Falla. Estamos bien. Antes de entrar a esa etapa, esa muerte de Jaime Bateman no se dio a conocer sino tiempo después. Siempre duró un tiempo que el M-19 mantuvo la reserva y el gobierno tampoco sabía. La inteligencia militar desconocía. Bueno, si habías conocido de que el representante de la Cámara por Magdalena se había accidentado en una avioneta, pero no se sabía que allí también iba
porque esa avioneta era propiedad de un representante de la Cámara de Magdalena, Era de un representante de la Conservador. Cámara de apellido Bravo. que era Era conservador. colega mío, conservador. Colega no, se llama tocayo. ¿Usted por qué dice conservador? También está de No, traición. eso es copartidario. No, y mis abuelos fueron conservadores. Claro, sí, claro. Y mis bisabuelos. Ajá. Somos bolivarianos, que también Bolívar era conservador. Claro. Por eso no hay ningún Y problema. entonces, pero guardaron mucho hermetismo esa, porque no supían, no supieron tampoco. Mire, inclusive el M-19 no creía que él hubiera muerto ahí. Ajá. Mire, pero es que no aparece en Panamá. Pero aquí estamos seguros que él tomó la avioneta, él se fue para Panamá. Mandaron una comisión muy numerosa. Claro. Estuvieron más de un año por todo ese Darién, por toda esa... No has dicho, eso no entraba ya ni una cabra. Claro. Y ellos estuvieron por allá. Claro. Y ellos trajeron una razón, una noticia. Jaime Bateman Cayón no encuentra ni una partecita, pero la avioneta, hay restos de la avioneta. La avioneta. O sea, él sí murió, pero fue con el tiempo que se pudo ya incluso dentro del mismo M-19 decirle a la militancia, compañero murió. Porque ni dentro del M-19 se sabía. Claro. Y había cualquier cantidad de rumores. Sí. ¿Para qué lo mencionamos aquí? Pero había muchos rumores de que él se voló, que él no está, que él abandonó al país, que él abandonó al M, Claro. que se robó una plata, bueno, cualquier... Claro. Entonces, eso llegaba a la guerrilla y a veces también eso logra permear la guerrilla, pero no, el compañero murió, honor y gloria, compañero Jaime Bateman Cayón. La madre de doña Clementina Cayón después lo confirmó cuando ella la recibió los restos de Jaime Bateman Cayón, del hijo. Samaria, ya vi en Santa Marta. De Santa Marta, ellos son del exterior, la señora no es colombiana, Ajá. Clementina Cayón. Ujú. Mire, en el M-9 esos comandantes todos eran de afuera. De origen extranjero. Hablemos, bueno, de Jaime Bateman Cayón, su madre era. Álvaro Fayad no era colombiano, Vera Grave tampoco era colombiana, y eran fundadores. Hijos de extranjeros. Y ellos eran como le llamamos los criollos, Sí, sí, sí. hijos de extranjeros que han nacido Pero acá. fíjense que Por supuesto colombianos. saliendo un poco del tema, el ELN también ha sido manejado por extranjeros, porque el cura Los Pérez, curas. el cura Pérez era español, Domingo El cura Laín. Laín era español también. ¿Y cuánto más habrá por ahí ¿Cuántos refundidos? maestros hablan Que español? no sabemos. En Nicaragua también hubo un cura español, no recuerdo el nombre, fue comandante de los sandinistas. Cardenal, pero ese Él se murió allá. nacionalizó. Sí, no Nicaragua, recuerdo. Ernesto Cardenal. Bueno, pues esas son las personas Sí. que vienen de otros países Claro. a esta lucha de acá. Años 80, muere Jaime Bateman Cayón, asume el mando. 83, Sí. asume el mando Iván Marino Espina. Ajá. Sí. Pero fue tan poco el tiempo que estuvo Iván Marino Sí. Espina como comandante general y muere en Cali con su hijo, con el hijo de él, murieron los dos. Ajá. De los tres hijos que De los tenía, tres cuatro. murió el hermanito del que acaba de ser alcalde de Cali, Alcalde. que era un huipa apenas, perdónenme la expresión, decimos Sí. huipa en Huila, un niño apenas Sí, claro. pequeño. Él murió con él, murieron combatiendo desde una casa. Fue un hombre, algunos lo comparaban con un célebre bandolero Creo que, que llamaba Efraín Forero. si no estoy Efraín, mal, ese ataque fue por ahí, por los lados de Siloé, ¿no? Si no estoy mal. sí, fue en Cali, yo no sé exactamente dónde, pero La estoy parte seguro que de fue en arriba Cali. De Siloé que lo Ahí emboscaron. Yo recuerdo- combatió hasta morir él. Y yo recuerdo que eso lo llenaron de tanquetas, de cascabel por todos lados ese barrio, y eso fue una cosa terrible, como si fueran a una guerra de artillería pesada. Por eso lo comparaban con la muerte del Sí. célebre bandolero Efraín González Sí, en Bogotá. claro. También un batallón entero contra un Sí. solo hombre. Sí, Pues no, guardando proporciones, porque no fue tanto con Iván Marino, Sí, pero claro. también hubo armamento, hasta artillería contra un hombre. artillería pesada. y su hijo. Yo decía, pero ¿por qué? Asume el mando Álvaro Fayad, extranjero, kurdo, Ajá, el turco Fayad, un hombre exageradamente inteligente y capaz. ajá. Y también dura poco. Sí. Y él fallece. ¿Dónde murió? ¿En dónde muere? Fayad, si no estoy mal, murió en Bogotá, asesinado Sí, cobardemente. sí, claro. Sí, Asesinado cobardemente a Fayad. Él se entregó así, mire, con las manos en alto. claro, claro.
usted es Fayad, dijo, sí, yo soy Álvaro Fayad, y lo asesinaron. Sí, claro. Miserablemente. Claro. Pero bueno, es la guerra. Sí, esa es la guerra. Esa es la guerra y ahí La no hay... orden, ahí la no- orden no- que habían dado ya seguramente el gobierno nacional, las fuerzas Matarlo. militares, era que esa gente había que matar a los comandantes, o como diera lugar, fuera en combate o no fuera en combate, pero la orden era asesinarlo. Algo parecido como cuando después Gaviria con Pablo Escobar se volvió a la cárcel. También. La orden era matarlo. Aquí No hay que capturarlo. le llaman, no sé cómo llaman ahora, démosle la vuelta a la página. Sí, exacto. Darle la vuelta a la página era una orden que venía desde el imperio y acá entendían que era darle la vuelta a la página. Claro. Hay que matarlo, Sí, punto. claro. Eso como a Escobar cuando dejó ya lo siguieron fue para matarlo, Sí, ¿no? claro, Fue y la lo que orden hizo. era darlo de baja. Y era también por los 80, que 80 es bien Para el bravo. 90, ya fue en el Sí, 90. sí, pero era por los 80 Sí, él se claro. hizo grande entre Claro. comillas, que jamás podrá ser Pues, grande, un ampón. en esa época surgen varios elementos muy importantes, ya que tenemos esa historia, porque fuera del M-19 surge Pablo Escobar, o sea, se descubre que Pablo Escobar tenía negocios de narcotráfico, Gonzalo Rodríguez Gacha, el otro que era de Armenia, que está todavía vivo, Carlos Leder, Carlos Leder Rivas, y se desata también una guerra, el gobierno... los Ochoa en Medallo, grupos, eso, y era con una guerra... en Cali el otro cartel. Los carteles de Cali, entonces se desató una guerra de varios frentes, el Estado con varios Santo frentes. Dios. Fue terrible, pero también fue fructífera para las negociaciones de paz. Sí, o sea, esa crisis tan grande que se da en los 80, no solo con el movimiento guerrillero, sino también con las mafias del narcotráfico, Exacto. hace de que se piense en cambiar la historia del país. Ahí hay que resaltar, y Colombia algún día lo hará, y la historia colombiana, resaltar la memoria de Jaime Bate Mancayón, un hombre de paz, Sí, claro. quienes tuvimos el honor, el orgullo de cruzar algunas palabras con él alguna vez, sabemos que era un hombre que amaba la vida, Sí, amaba la paz, pero en serio. claro. Pero era un guerrero formidable. Esa es una contradicción del ser humano. Pero era un hombre de paz. Yo pienso que fue el hombre, Jaime Bateman, comandante general, el que le dijo a Colombia, tenemos que salir de esta guerra Claro. a través de un diálogo. Él lo llamó el diálogo nacional. Y propone un diálogo nacional. O sea, le buscó el camino, Jaime Bateman, le buscó el camino al desenlace de la guerra cruenta en Colombia, fratricida interna, este conflicto. O sea, dialoguemos, hablemos, no nos matemos más. Y él decía, mire, el problema en Colombia no es la guerrilla mañana se puede desarmar y punto. ¿Acabamos la guerra desarmándolo? No. Claro. No se acaba nada. Pasado mañana habrá más guerrilla porque sigue el hambre, sigue la tierra mal distribuida. Y él entendía claro, como lo entendieron la FARC, como lo entienden todos en Colombia, los políticos que entienden a Colombia, el problema de la guerra en Colombia, el problema de la tierra. Exactamente. Nace por la tierra y seguimos luchando por la tierra. Y mientras en Colombia 80, 90 y ya vamos en el 2024, mientras no resolvamos el problema de la tierra, en Colombia habrá esta violencia. La reforma agraria. Que empezó con Llera Restrepo, esto no es nuevo, y no que la han ido saboteando. Aquí estuvo la NUC. A pocos de lograr una reforma agraria, la sabotearon, dividieron la NUC. Los acabaron. Ahora hay otro intento, pero no nos avancemos hasta acá. Pero eso en el 84. Se firma con Belisario Betancourt los acuerdos de Corinto de Lobo con el M-19. Ya hablamos de eso. Sí. Se firman los acuerdos llamados de Medellín con el Ejército Popular de Liberación. Usted hacía mención a eso. Sí. No era solo con el M-19. Y los acuerdos de la Uribe con la FARC. Con la FARC. Y eso inicialmente da frutos que luego desgarran a Colombia, pero vuelve y se retoma. Sí. Tan así que hoy la FARC no existe. Sí, claro. Existen grupos. Sí, claro. Disidencias que son más manejables, más. No, y que no sé si me equivoque, pero para mí ya no son guerrillas políticas. Sí, claro, han perdido mucho el rumbo político. Una cosa es hablar de Manuel Marulanda, de Jacobo Arenas,
de Alfonso Cano, de Raúl Reyes, inclusive gran político, que hablar de, excúseme, de Iván Mordisco. ¿Será que yo no lo conozco o será que el país no lo conoce? Pero la diferencia es grande, claro, es inmensa. Claro. Entonces, como que yo conocí la FARC, si alguien dice, mire la FARC de ahora, por fortuna no los he visto, porque yo creo que me dan ganas de llorar. Claro. No es lo mismo. Sí. Ahora que yo sepa, solo guerrilla política del Ejército de Liberación Nacional. Ajá, claro. Y si no logran este cuarto de hora, no sé. Este cuarto de hora se inició allá en los 80 que estamos hablando. Sí. Por este mismo tiempo, un líder conservador, hijo de un hombre violento como él solo, Laureano Gómez, ajá, claro, caracterizado por su violencia, por su nazismo, admirador como nadie de Franco, sí, de personajes que para la historia del mundo hoy sabemos que no son los mejores. Claro. Un hijo de Álvaro Gómez Hurtado asesinado por el régimen también en Colombia, y quien estuvo también, antes de morir por supuesto, estuvo en manos del M-19, retenido por el M-19, secuestrado por el M-19, para que hablemos clarito. Sí. Y ahí también se habló mucho. Si Jaime Vázquez Mancayón había propuesto el diálogo nacional, Álvaro Gómez Hurtado había propuesto y propone un acuerdo sobre lo fundamental. O sea, ya había dos corrientes grandes de pensamiento colombiano pensando en lo mismo. Claro. Acuerdo sobre lo fundamental, diálogo nacional, y eran nomás tres fuerzas grandes: Partido Liberal, Partido Conservador y lo que había de izquierda política en Colombia, que estaba representada en ese momento, no por ambas, sino porque es cierto, por el M-19. Sí, claro. Entonces ya había Partido Conservador y M-19 como de acuerdito. Aunque la propuesta de Álvaro Gómez, hasta los años antes de su secuestro, no era propiamente una negociación con guerrillas. Para nada. Él proponía acabarlos militarmente, y los acuerdos de lo fundamental que él hablaba era un acuerdo al estilo europeo, que era tener una salud gratis, relativamente gratis, tener unas pensiones para una reforma agraria. Él no proponía reforma agraria, la verdad es que ese tema a él no le interesaba. Pero ya estaba en el... Pero él hablaba era de que la gente tuviera una seguridad social en la salud, sí, y en la educación y en la vejez. Esos eran los tres temas que él hacía. Teniendo eso, él creía que no había razón para... No había necesidad de guerrilla. Necesidad, y que la guerrilla había que acabarla. Él vino a cambiar de pensamiento cuando lo secuestraron. Después del secuestro. Cuando él se vio, claro, que fue víctima del secuestro y que esa gente lo había tenido en su poder y le habían perdonado la vida. Además, porque él de pronto en un momento pensó que no volvería vivo. Es donde él ya comienza a recapacitar de que el diálogo tenía que incluir también, y que esos acuerdos tenían que incluir a todas las fuerzas políticas. Y eso fue el gobierno de Virgilio Barco. Eso ya se logra, o sea, sí, se avanza, pero ya los acuerdos como tales se dan con el presidente que llega, Virgilio Barco. Pero antes de eso se había dado la desgracia del Palacio de Justicia. Sí, claro. En 1985. Pero, a ver, antes de esa, muere Fayad, muere Iván Marino Ospina, muere Fayad casi muy seguro. El otro que salió herido para Cuba, que fue Antonio Navarro Wolf, el otro comandante también, casi lo matan, por fortuna quedó herido, quedó casi que inválido, se fue para Cuba a mejorarse allá y a estar allá un poco de tiempo. Entonces, ¿quién asume el mando? Carlos Pizarro. Carlos Pizarro León Gómez. Por eso Carlos Pizarro firma en Yarumales. Perdón, en Corinto. Y por eso a él lo dieron llegando a Corinto, porque iba a firmar como comandante general del M-19. Claro. O sea, el encargado en ese momento de la comandancia era Carlos Pizarro León Gómez. Claro. Y ahí seguía Gustavo Arias Londoño. Casi le toca a Gustavo. De pronto estuviéramos todavía en conflicto. Yo conocí muy bien a Gustavo Arias. Era una mentalidad, no la mentalidad clásica de Marulanda, pero sí diciendo aquí si no lo resolvemos militarmente nos matan a todos. Claro. O sea, él era muy escéptico en eso. Pero bueno, eso es. Sí. Estos 80 tienen esa gran importancia para la historia de Colombia. Bajo el mando de Carlos Pizarro que planean la toma del Palacio de Justicia. Sí, señor. ¿Por qué?
Y aquí hay que decirle al señor Popeye, Ya se murió. sicario, se murió, finado Popeye, Sí. mentiroso. ¿Qué saca con mentirle a Colombia? Si estuvieras vivo, te tendría miedo, te tengo más miedo ahora. Mentiroso, falaz. No tiene por qué distorsionar la historia de Colombia. ¿Cómo se les ocurre decirme a mí, un hombre del M-19, que Pablo Escobar le pagó al M-19 para que tomara el Palacio de Justicia? Eso no lo dice sino Popeye, descarado. Se ha pintado en las manos, dice que el general de la mafia, general de la mentira. Claro. Miente. Después de la firma de Corinto y el Lobo, Belisario Betancur, como la guerra sigue, aquí decíamos algo que es interesante, que a veces uno no lo toma muy en serio. Sí. Boris estuvo reclutando gente en el Lobo. Claro. Si estamos firmando unos acuerdos de paz y la mira en la inmovilización, ¿por qué recluta gente? Quiere decir, el conflicto sigue, pues el conflicto siguió. Claro. Claro. No se les permitían allá hacer más policía que no fueran ellos. A los que salieron de la cárcel hay que matarlos. Pues el conflicto siguió y siguió más fuerte. La brigada de Cali, si no estoy mal, porque a veces cambian los nombres o uno se le olvida, la 10ª brigada con sede en Cali, empezó a presionar mucho al presidente de la República. Señor presidente, ahí en Yarumales están amontonados. Es la tercera brigada la que opera. Tercera, bueno, la brigada de Cali, escúchenme el nombre, usted también está muy enterado sobre eso. Hay que matarlos. Mire que firma, ¿qué acuerdo? Bandidos no respetan nada, están reclutando, Sí, claro. están matando, mi hermano. Usted no se ponga a creerles. Mire, ese tipo del Frente Sur, que maneja el Frente Sur, se pasó y ya está en Yarumales también. Ahí está toda la gente de Pizarro y toda la gente de Boris. ¿Por qué no aprovechar para matarlos? Claro. Éntrenles, no, bombardeémoslo. Ah, Y el señor general, comandante de la brigada de Cali, convence al presidente que había que bombardearlos. Y el presidente cobarde Belisario Betancur cede a la brigada de bombardear Yarumales. claro. Y además estaba acolitada también porque Claro. el ministro de Defensa de esa época, que era un general muy duro, era el general Miguel Vega Uribe, un señor muy Un guerrerista de tiempo completo. regio, vertical, totalmente opuesto a cualquier Claro. tipo de diálogo. Claro. De vieja data militancia, había sido educado en la Escuela de las Américas y no consentía para nada, además que había sido director de inteligencia. Sí, claro, Se conocía de Charly Solano. todos los viricuetos de todas esas situaciones. Pues entre ellos eran totalmente opositores a cualquier diálogo. No aceptaban nada del gobierno. Era un vacío, Estaban por encima del gobierno. Claro. Y ellos están acostumbrados como en el cono sur. Sí. O nos dejan mandar, o usted se va y yo mando. Sí. Pues la cosa era en serio. Sí. En Yarumales estaba todo el M-19 en arma. Ese Yarumales pertenece a Cauca. En Corinto, eso es del municipio. Sí, es Cauca. Es un cañón allí, una zona montañosa bastante. Allá había dos comandantes que estaban dirigiendo todo Yarumales en lo militar. Sí, Por supuesto, Carlos Pizarro. claro. Pero el encargado militarmente de la defensa era Gustavo Arias Londoño, comandante de Boris. Claro. Sin embargo, los dos se unen el trabajo. Carlos Pizarro, de la mitad del cerro hacia arriba. Sí. ¿Qué quería decir eso? Usted o con los aviones. Y Boris, con mucha más experiencia en la infantería, digamos, de alguna manera, por todo su trabajo en el Frente Sur, en el Caquetá, y su conocimiento de la lucha guerrillera, Claro. del cerro hacia abajo. Boris, pensando en su gran responsabilidad, y como habían rumores, ojo que los pueden bombardear, Claro. no era que ellos fueran adivinos, sino los rumores No, y los de la inteligencia que llegaban. Ojo que lo pueden bombardear. Se filtra la información y llegó allá.
Primero, el encargado de la parte alta del cerro, Carlos Pizarro, dice a todo el mundo, bueno, a mí me van a traer hoy unos asadoncitos pequeños, cada uno le pone un mango. Claro. Apenas lleguen, desde el momento que lleguen, cada uno abre un hueco, un hoyo, dependiendo de con qué columna esté, o sea, sí, con qué grupo esté, sí. Cada uno. Total, cuando vemos la alerta, aviación, todo al hueco. ¿Salven la vida o se joden? Claro. Y se nos enseñó un truco. Una técnica, digamos. Usted abre el huequito y encima pone unos palos gorditos, de aquí para allá gruesos, y otros así. Que vayan entreverados. Sí. Total, la bomba cae aquí, la bomba estalla así, para abajo no pasa nada. Y si tiene los palos, hay menos. Ahí nos salvamos si hay de pronto un ataque de aviación y Boris encárguese de abajo. Claro, llegaron las herramientas y todo el mundo a hacer su huequito. Todo el mundo tenía su hueco. Los perezosos un huequito que no le cabía ahí en los hombros, pero cuando vieron el monstruo encima, eso era, mejor dicho, abriendo con las uñas para meter la cabecita. Y Boris hacia abajo. Boris le pidió a los campesinos y a los ganaderos, porque hay muchos ganaderos lecheros, claro, amigos del M19, regálenme cantinas. Las cantinas son esos, sí, esos garrafones grandes para guardar la leche, y eso es metálico. Que no eran plásticas de ahora. No, era cantina, era metálica y con una tapa excelentísima. Aluminio grueso. Y una tapa que eso quedaba muy bien. Claro. A Boris se le ocurrió hacer bombas con esas cantinas. Por favor, regálenme cantinas. Desde ese mismo día empezaron a llegar, como era fácil transportarlas por donde fuera, cantinas de leche. Ring. Comandante, acá lo necesitan. ¿Quiénes que traen cantinas? Bájenlas y que muchas gracias. Le encimaron queso, tráiganlo, bueno, etcétera. La gente colaboraba mucho. Claro. Llegaron cantinas y nosotros sabemos para qué. Este man que se vuelve lechero. No. El secreto siempre se guardaba para que no se filtraran las noticias. Amontonaron esas cantinas. Llegaron explosivos del Ecuador, que era muy fácil conseguir la dinamita en el Ecuador. No sé si todavía. En ese tiempo era no pasar y de comprarla. Claro. La dinamita en el Ecuador y la pólvora, lo que es mitad explosivo, lo compré en el Ecuador como comprar pan de cuajada. Claro. De allá, y ya había acá. Pero llegaron del Ecuador, eso era en 2 días. Sí. No me podía esperar a un mes porque lo han bombardeado. Necesitamos esto, no, ya viene y llegaba. Lo cierto es que con esas cantinas armaron muchas bombas demasiado peligrosas. Con un estilo que se llama cazabobos. Cazar pendejos, cazar bobos. Cuando usted pisa aquí, la tapa o algo que está arriba, hace el contacto y estalla. Los mismos cazabobos puede ser en un escritorio. Cuando usted abre el escritorio, salta. O sea, cazabobos no es lo mismo que un antipersonal, sino un estilo, el antipersona, que es la que estalla. Ya vienen hechas. Hicieron con esas cantinas eso y lo regaron, por supuesto, marcando todo para que no se mataran los mismos compañeros. Pero eso es una táctica guerrillera que sabe dónde, dónde está la mina. Claro. Entonces, después de que se cuadricula todo eso, se viene, señor. El primer ataque fue tenaz. Cuando gritaron aviación, que es la alerta que se da, aviación, y todo el mundo aviación, sabían, no se pongan a correr ni a buscar a nadie. Cuando oigan la alerta, al hueco. Todo el mundo se metió. En el primer ataque murió un compañero que se le ocurrió al compañero sacar la cabeza en el momento del bombardeo. Tremendo. No hubo más muertos. Qué desengaño para la brigada. Qué tristeza para la brigada. Claro. ¿No? Acabamos la mitad del M1. Claro. Al otro día empezaron a entrar por la base, o sea, la infantería. Sí, claro. A buscar los muertos.
a poner muertos, Dios mío. Sí, claro, terrible. La primera cantina que estalló dejó poco de soldados, eso va a pesar. Sí, claro. Asistimos entre la guerra, nadie se contenta por eso. Sí, claro. Da pecado, da pesar, da tristeza ver los pedazos de uniformes colgando en los árboles. Claro. ¡Pin! ¡Pin! Dios. ¿Quién entra a Yarumales? El terror que se forma en las tropas. Y se vio el segundo bombardeo más recio, pero ya todo el mundo en Su cueva. su cuevita como los armadillos. Pum, pum. Ahora sí los acabamos. Ni uno, ni un solo herido. Nada. La táctica de Pizarro había sido infalible, Claro. el hueco. Y la táctica de Bori había sido infalible, las cantinas. Si no hay ese día, esos días, esa semana, acaban toda la tropa del M-19 porque el bombardeo fue tenaz. Claro. Y todo el mundo está en La Paz de Belisario Viejo y Juetanta, y escúchenme la expresión, pero allá también se abren madrazos todos los días. Claro. Pero ¿cómo es posible? Mire. Y mire los soldados gritando, oh, yo no sigo, por Dios. Claro. Y acá, detrás de la piedra, la gente le dice, no sigan, por Dios, no sigan. Soldados, no sigan, no se hagan matar. Claro. Y empezar la gente, mire, esto es real. Los soldados de la parte de abajo, tengo sed, tengo hambre. Después de estar horas quietecitos del terror de que si me hago el pie está ya una cosa de esas. Horas con hambre, con sed. Claro. Compañero Gustavo San Juan, comandante Elías, vivo está. Sí, sí. Ve por ahí cerca, es una finca cerca a Neiva. Viejo como yo, un gran hombre. Claro. Gustavo San Juan. Sí. Yo le panela a los soldados, me van a dejar matar. Lo conozco. A Gustavo, a Elías. Vea, dio la orden y ahí él tenía orden, tenía mando. Claro. Segundo comandante del Frente Sur. Sí, claro. Perdón, tercero, porque estaba Marco Chalita, el segundo todavía estaba Bolívar. Y estaba después de... Pero atados de panela, envolverlos en algo y hacia abajo, y los soldados de rastra, con mucho cuidadito, siga por ahí, con la ¡váyase, ligero, te mato! Y corrían hacia abajo otra vez. Y tengan mucho cuidado, le mandaron agua, les mandaron una vaina que se come mucho en el Cauca, que es una panela mona, blanquecina, que se llama alfeñique o alfandoque. Ok, claro. Eso lo usábamos mucho. Es más Eso es panela batida. más batida. Y se les tiraba los alfeñiques, se les tiraba agua, bocadillo, maicira. Ahí es el pando que a veces le revuelven maní. Maní delicioso. Claro. Y él pide mucho alimento. Dejemos esa parte allí entonces, que está interesante porque el tiempo nos limita. Y entonces dentro de la próxima entrega, la 10ª entrega, vamos a concluir esa parte porque de allí surge también la idea ya del Palacio Industrial. La toma, para allá vamos. Allí es donde surge la idea. Por esa situación tan crítica, por ese ataque ya casi que traicionero del gobierno, Traidor, artero. entonces surge la idea de que atacar también en Bogotá, en la capital. Sí, Ahí está, pero dejémoslo. para allá vamos. Pero dejémoslo. Por eso, Sí. hace días les vengo anunciando la gran mentira de Popeye. Es esa, de que Pablo Escobar le pagó al M19. Nosotros necesitamos que ningún mafioso nos pagara. Necesitaban de eso. Necesitaban. No necesitábamos, además, si necesitábamos plata, la conseguimos por otro lado, pero no haciendo una diablura esa. Popeye mentiroso. Para la próxima veremos que la traición de Belisario Betancur, los bombardeos de Yarumales, son los que nos llevan a la toma del Palacio de Justicia, no la plata del narcotráfico. Bueno, Gracias. doctor Emiro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, gracias a usted. Nos vemos aquí en esta bonita, bella, trágica y dolorosa historia de Colombia en los años 80, y ahí nos vemos. La historia del M-19. Hasta Chao. pronto. Bueno.